Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de conferencias que hemos preparado exclusivamente para ti, que vamos a dedicar al acompañamiento. Y para ello, hoy contamos con nuestro profesor Félix Socorro, investigador, mentor y coach, que es un gran conocedor del propósito. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias, profesora, muy amable, qué agradable tener esta oportunidad. Quiero dar las gracias a la UNIR y a usted particularmente, profesora Mar, por la invitación. Bueno, sí, para mí ha sido un placer preparar este contenido para ustedes y espero que sinceramente les guste. Vamos a hablar del propósito y vamos a hablar no solamente de su influencia en el éxito académico, porque el propósito funciona para todo en la vida, todo completamente, lo laboral, lo profesional, lo espiritual, lo personal, para todo. También que vamos a ver por qué es importante contar con alguien que nos acompañe para lograr justamente ese éxito que nosotros deseamos. Para ello vamos a ir explorando algunos aspectos introductorios y me gustaría que nos imagináramos por un instante que aquí estamos nosotros, ahí pensando qué va a ser de nuestro futuro, a dónde nos queremos ver dentro de unos años o qué queremos hacer en nuestra vida. Y imaginemos por un instante que tenemos un punto a donde queremos llegar y existe entre ese punto y nosotros obviamente un espacio que tenemos que cubrir. Bueno, efectivamente, hay varias rutas que uno podría tomar para llegar a ese punto. Y también podríamos utilizar varios medios para llegar ahí. Podríamos, no sé, en este caso, utilizar una motocicleta o nos podríamos trasladar en un vehículo. En esta simbología, por así decirlo, podemos decir que ese punto a donde nosotros queremos llegar viene siendo nuestro sueño, nuestra visión, el punto donde deseamos estar en un tiempo normalmente de mediano o de largo plazo. Podríamos decir que estos vehículos que hemos elegido, ya sea la moto o el coche, el automóvil, vendría siendo como la misión, ¿no? O sea, los recursos con los que yo cuento para poder completar o alcanzar la misión. Entendida la visión y la misión como administrativamente se explica y como se enseña dentro de lo que es la gerencia estratégica. Podríamos decir que elegir un camino u otro viene siendo la estrategia. Y está muy bien, ahí tenemos ya todo armado, ¿no? Tenemos la figura de la persona, ya sea el empresario, ya sea el estudiante, ya sea el padre, la madre, ya sea el profesor, que tiene una idea a futuro, que ha visualizado, ya tiene las herramientas, los recursos para llegar y ya tiene la estrategia. Pero está la pregunta inicial, pero ¿para qué vamos a llegar allí? ¿Cuál es el propósito de llegar allí? Porque no simplemente se trata de fijarnos un punto en el espacio a donde deseamos estar, mañana, pasado mañana, dentro de 2 años, ¿no? Se trata de saber por qué es lo que realmente nos impulsa a llegar allá y qué vamos a hacer si llegamos allá, a quién vamos a beneficiar, cómo lo vamos a beneficiar, cómo incluso nos vamos a beneficiar nosotros mismos. Tiene que haber un propósito. Si no hay un propósito en la vida, prácticamente no tenemos nada. La vida en sí mismo nos exige que establezcamos un propósito. Bueno, bajo este esquema y bajo esta idea es que va a surgir todo lo que vamos a hablar. Y me gustaría que mantuviéramos esta imagen en nuestra mente, porque voy a hacer referencia a ellas en algunos aspectos. Entonces, entendamos que cada renglón de la línea es una estrategia, una forma en que vamos a abordar ese espacio que queremos sortear para llegar a nuestro sueño. Que los vehículos, ya sea el coche o la motocicleta, van a ser los recursos con los que contamos. En este caso podrían ser humanos, financieros, materiales, tecnológicos, lo que sea. Y la visión, ese sueño que nosotros queremos alcanzar. Pero insisto, recordemos que en todo esto el propósito va a jugar un papel fundamental. Muy bien, tenemos un concepto que lo quise dejar escrito. Normalmente yo no hago esto, a mí me gustan las láminas con muy poco texto, pero esto para mí era muy importante señalarlo porque me gustaría reflexionar sobre su contenido. Y dice así, tener un propósito nos sirve para ordenar nuestra vida y darle significado. Y me voy a detener un momentito ahí y darle significado. Mucha gente me dice, y de hecho en algunas sesiones, ya sea en empresas o cuando estamos trabajando a través del coaching o del mentoring, es que mi vida no tiene sentido, es que mi vida no tiene significado.
La vida en sí misma, el solo hecho de estar allí presente, ya tiene un valor. Lo que le va a dar significado a la vida es lo que nosotros aspiremos de ella, lo que nosotros tengamos en mente para lograr en ella. O sea que nadie más es responsable de darle significado sino nosotros mismos. Somos responsables de agregar ese significado y trabajar en él para poder justamente hacer lo que sigue, guiar nuestras acciones y permitirnos proyectar el resto de nuestra existencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un libro que se llama El hombre en busca de significado, de Víctor Frankl, que él dice que una de las cosas que nos distingue a nosotros, los seres humanos, es que podemos vivir proyectándonos hacia el futuro. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que lo único que tenemos que tener claro en la vida es que tenemos que seguir esa proyección, pero obviamente con un propósito, con el propósito de ordenar nuestra vida, de darle sentido a nuestra existencia. Dice, el propósito puede ser único para todo o estar dividido en lo personal, lo social, lo laboral o profesional. Sí, nosotros podemos tener varios propósitos en la vida, no tenemos que tener solamente uno. Podemos tener un propósito desde el punto de vista del yo, o sea, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero obtener, lo que yo quiero alcanzar. Yo también puedo verlo desde el punto de vista social o familiar, lo que voy a lograr en mi sociedad, o con mis padres, o con mis hermanos, o con mi esposa, o con mis hijos en lo laboral, lo que yo espero alcanzar o el significado que yo le quiero dar a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi labor, o en lo profesional, el valor que quiero agregar a el ejercicio de lo que practico. Y esto es importante tenerlo claro porque no necesitamos tener un solo propósito. Podemos tener tantos propósitos como queramos. Obviamente, mientras más diverso sea el nivel de propósito, mayor será la exigencia para poder lograrlo. Entonces, podríamos tener un solo propósito que englobe todas estas entidades o podríamos simplemente subdividir ese propósito en cada uno de los aspectos que queramos. Hay algo que a mí me gusta muchísimo señalar en estos aspectos introductorios y es que hay personas que dicen, no, no, vamos a ir dejando que la vida pase. Vamos a ir dejando que la vida me vaya trayendo lo que tenga que traer. Yo no tengo necesidad de agregar un significado. Yo simplemente voy a vivir como la vida me lo presente. Entonces, había una caricatura en los años 60 que se hizo muy popular que se llamaba Mafalda. Era un argentino, un excelente ilustrador llamado Quino, que él dibujó a esta Mafalda y tenía varios personajes y entre ellos había un personaje que se llama Miguelito. Y hay una escena particular de la película de Mafalda que a mí me parece como importantísimo para demostrar por qué no podemos dejarle a la vida que decida qué es lo que nos tiene que dar. Y tenemos que tomar este rol de arquitecto de nuestro propio destino, de responsable, de tomar el volante de nuestro coche para poder seguir adelante y lograr alcanzar nuestro destino. Les voy a poner brevemente este video que muestra es lo que quiero ilustrarles, ¿no? Tenemos a Miguelito sentado en la calle y Mafalda pasa y le hace la siguiente observación. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues estoy esperando algo de la vida. Es absurdo, Miguelito. ¿Piensas quedarte ahí sentado esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Importante esto, ¿no? Si nos quedamos esperando a que la vida nos dé lo que la vida nos quiera dar, puede que nos dé algo, pero no necesariamente lo que nosotros soñamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperamos de la vida. A Miguelito le dieron solamente una hoja, pero la vida le dio algo, ¿no? Entonces, tendremos que sentarnos a pensar, ¿ese será entonces el sentido de lo que yo quiero tener en la vida, de lo que yo quiero lograr, el significado que yo le quiero dar?
Pero vamos a profundizar un poco más, ¿no? Y en este caso tenemos un corte de la película de Matrix, la segunda parte. Hablan sobre el propósito y aun cuando obviamente podríamos verlo un poco fuera de contexto, hay una parte en particular donde ellos hacen una reflexión sobre el propósito que yo creo que vale la pena que veamos. Entonces, se las voy a poner y aquí vendría nuestra reflexión. La reflexión es lo que el enemigo de Neo, el que se encuentra a la derecha, le dice sobre el propósito. Entonces, escuchemos este pequeño corte. Como sabrá, las apariencias engañan, lo cual me regresa a la razón por la que estoy aquí. Porque, como sabemos, sin propósitos no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Estamos aquí por culpa suya, señor Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que trató de quitarnos a nosotros. Propósito. Fíjense que aun cuando la escena no es tan del todo rosa y puede transmitirnos un poquito de violencia, las reflexiones que hacen ellos sobre el propósito me parecen a mí fundamentales. El propósito es el que nos guía, el propósito es el que nos orienta, el propósito es el que nos crea, el propósito es el que le da sentido a nuestra vida. El propósito lo es todo. Sin el propósito, ni las empresas, ni las organizaciones, ni las instituciones de ningún tipo, ni los grupos, ni los individuos tendrían un impacto significativo en la vida. Y obviamente ese impacto es lo que nosotros traducimos como éxito. Cuando nosotros logramos alcanzar algo, sea cual sea lo que nos hemos planteado en la vida, obviamente desde el punto de vista positivo, tampoco es que vamos a hablar de cosas negativas, pero si lo hemos logrado, eso es éxito. Hay gente que define el éxito de muchas maneras. Yo siempre he pensado que el éxito no es algo que se pueda definir de manera absoluta. El éxito dependerá de las expectativas, de los sueños, de los intereses de las personas. Entonces yo puedo decir, yo tuve éxito porque viajé y eso para mí es exitoso puesto que lo logré. Mi propósito era viajar. Yo tuve éxito porque me casé, yo tuve éxito porque estudié. Hay cosas que van a ayudar a que el éxito tenga sentido. Obviamente, en la medida en que más nos adentramos en el campo académico, la visión se nos va ampliando y por eso es tan fundamental estudiar. Yo eh, estoy a favor de comprender de que la educación no se trata de no sé, como una especie de estructura o de máquina de crear trabajadores. No, la educación se trata de crear pensadores. Y ese pensador, a través de su análisis, y a través de su conocimiento y a través de lo que logró absorber de la universidad o de los estudios donde estuvo, él logra impactar a la sociedad, logra impactar a su familia, logra impactar su trabajo, porque justamente le enseñaron a pensar, le enseñaron a analizar, le enseñaron a observar, le enseñaron a establecer un propósito. Entonces, para mí es muy importante entender de que la intención de todo esto es comprender que existe una línea. De hecho, siempre que enseño gerencia estratégica, lo explico de esta forma. Nosotros tenemos primero un sueño, luego tenemos las herramientas para lograr ese sueño y hay una línea que une estos dos elementos que viene siendo el propósito. Y por eso es fundamental tener claro un propósito. Pero el propósito es algo que a veces vamos a poder lograr conseguir de manera inmediata. Nos levantamos un día en la mañana y tenemos como esa iluminación y decimos, claro, este es mi propósito. Pero hay personas que tardan algún tiempo en poder lograr conocer, entender, establecer cuál es su propósito. Y justamente existen este tipo de encuentros o este tipo de oportunidades como para que uno se le despierte esa chispa de si no lo tengo, ¿cómo lo consigo? Y si lo tengo, ¿cómo lo perfecciono? Porque no necesariamente lo primero que se nos ocurre como línea, como orientación, es el propósito correcto. Puede ser que en la medida en que estemos avanzando, estudiando, escudriñando lo que creemos que es nuestro propósito, nos demos cuenta que hay ramificaciones, que hay escenarios, que hay oportunidades que no hemos visto, que no habíamos explorado por desconocimiento. Es que no todos lo sabemos. Y justamente como no todos lo sabemos, es que tenemos que adentrarnos en la investigación y en el conocimiento. Es que tenemos que adentrarnos en la oportunidad o en esos escenarios que nos ofrezcan, visualizar las cosas que no hemos visto.
Hay una teoría que se conoce como la teoría de las distinciones. Y en esa teoría nos dicen que hay como una especie de niveles, por así decirlo. Entonces, en el nivel más bajito, en el más pequeño, tenemos lo que sabemos, ¿ok? Y digamos que es pequeñito. Pero luego tenemos uno que es un poquito más grande, un círculo, imaginémoslo, que es lo que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo podría decir abiertamente, mira, yo no sé hablar suajili, o yo no sé qué están pensando ustedes del otro lado de la pantalla, ¿no? O yo no sé qué está ocurriendo tal vez en Noruega en este momento, o en Lima, en Perú, o en Quito, Ecuador. Yo no sé qué está pasando. Hay cosas que yo sé que efectivamente sé que no sé. Y hay cosas que yo sé que sé. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un acompañamiento, que luego lo hablaremos con mayor profundidad, cuando tenemos un acompañamiento adecuado, correcto, profesional, nos pueden llevar a descubrir aquellas cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos, que es como un circulito un poco más grande que el anterior, que es las cosas que sé que no sé, y un poquito más grande que el anterior, que es las cosas que yo sé que sé. Pero aquí está, y es lo más interesante de la teoría de las distinciones. Hay cosas que nosotros no sabemos, que no sabemos. Y como no sabemos, que no las sabemos, ni siquiera es ignorancia, es que ni siquiera sabemos que no sabemos. La única manera de poder reducir ese círculo, que es el más grande de todos, es justamente a través del acompañamiento. De que personas con conocimiento, personas que han transitado por este camino antes que nosotros nos permitan, nos transfieran, o sea, nos permitan conocer su conocimiento y nos transfieran esa información. Pero antes de llegar allí, fíjense cómo en cosas tan sencillas como puede ser una caricatura o en cosas tan complejas como podría ser una película, podemos encontrar elementos asociados al, al propósito y de una u otra manera nos están diciendo cómo debemos interpretarlo. El propósito nos crea, el propósito nos define, estamos aquí por el propósito. Eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente. Ahora, tenemos también que entender que en la vida hay pequeños sesgos y pequeñas influencias que son justamente las que nos impiden a veces ver con claridad hacia dónde nos dirigimos. Y justamente, como no vemos con claridad hacia dónde nos dirigimos, entonces digamos que no podemos establecer con exactitud cuál debería ser nuestro propósito. Tenemos ejemplos como el que vemos en pantalla, ¿no? Lo único que tenemos enfrente es un cuerno, entonces cuando pintamos, pensamos que el cuerno forma parte de todo. O simplemente pensamos que porque algo coincide con nuestras ideas, es la forma correcta de ver las cosas. Y como no exploramos o no intentamos ir más allá, no escuchamos a quienes tenemos cerca, pensamos que lo que estamos interiorizando, lo que estamos viendo, lo que creemos entender la vida es tal cual. Por ejemplo, tenemos este caso de este señor que dice, no, papá, está una noticia falsa, le dice a su hija, y dice, ¿cómo va a ser falsa? Si justamente dice lo que yo pienso. Bueno, el que diga lo que piensa una persona no necesariamente es que es así. Entonces esto va generando sesgos que nos impiden ver. Tenemos que tener, debemos estar atentos, mejor dicho, a lo que nos pueden decir otras personas, a lo que pueden saber otras personas, a la visión que pueden tener otras personas. Y luego entenderemos con más claridad. Y también tenemos el hecho de que podemos interpretar de manera equivocada las características de ciertos elementos y esa mala interpretación hacer que nosotros le demos poder, ese sitial importante, a algo que no lo tiene, como el caso de que tenemos acá a la derecha, donde una madre preocupada se refiere a la otra y dice, tengo un problema, en la escuela a Pablito le enseñaron que mamá es aquella que lo educa, que lo entretiene, con el que pasa todo el día con él. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es que el niño entonces entiende que estos elementos que le han enseñado en la escuela, esto los tiene más en la computadora que su madre. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando no tenemos a alguien que nos oriente, cuando no tenemos a alguien que nos acompañe, que de alguna manera vaya, no allanando el camino, porque no es la forma correcta de verlo, es la persona que está a través justamente de su conocimiento, nos va a permitir ver las cosas que nosotros no vemos.
nos va a permitir alcanzar ese espacio de lo que no sabemos que sabemos y de lo que no sabemos que no sabemos. Entonces es que podemos ir dándonos cuenta de que no, el mundo no tiene un cuerno que lo subdivide, que las cosas que yo pienso no necesariamente son las correctas. Y aquello a que yo puedo estarle otorgando toda mi atención probablemente no es a quien debería estarse haciendo. Y estos sesgos lo que hacen es que simplemente impiden que nosotros podamos desarrollar realmente un propósito que le dé significado a nuestra vida y que haga que logremos ese éxito que esperamos. ¿Por qué? Porque obviamente podemos dar mucho más, pero los sesgos se comportan como una especie de barreras, como unas cercas que nos impiden ir un poco más lejos, porque nos limitan. La visión nos limitan, la acción nos limitan, el pensamiento. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es de Jack Canfield, que nos habla justamente, y aquí ya entrando un poquito en esto que tiene que ver con lo del acompañamiento, nos dice que todo lo que deseamos está al otro lado del miedo. A veces nosotros no establecemos nuestro propósito, a veces pensamos que no vale la pena definirlo, a veces pensamos que incluso no es prudente soñar esa visión que yo les decía, ese espacio donde yo quiero llegar. Porque tenemos miedo, miedo a equivocarnos, miedo a no hacer las cosas correctamente, miedo al que dirán, miedo a la burla, miedo al fracaso, miedo al rechazo. El propósito es algo que supera todo eso. Cuando tenemos claro nuestro propósito, no nos importa cometer errores porque sabemos que los errores nos van a ayudar a aprender. Hay una frase que yo siempre digo, y aparecen en mis libros y aparecen en casi todas las publicaciones que tengo. Yo siempre digo a la gente, equivocarnos es otra forma de aprender. Obviamente no podemos equivocarnos siempre sobre el mismo punto, ¿no? Porque ya eso es algo de sinvergüenzura. Podemos equivocarnos una vez, tal vez dos veces, incluso una tercera, pero ya después de allí hay una falta de atención significativa. Pero cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? Y nos sentamos y reflexionamos, tenemos un aprendizaje. Ya sabemos que esa no es la forma correcta de hacer las cosas. Y si nosotros entendemos el propósito como aquello que nos crea y que nos define, como bien lo decía el video, entenderemos entonces que esa definición y esa creación va a hacer que nosotros superemos una de las cosas que normalmente nos impide alcanzar, que es el miedo. A veces tenemos miedo a una cosa que es súper sencilla, que es el miedo a preguntar. Entonces vamos a un salón de clases, estamos frente a un profesor o vamos no sé, a una sesión, a un curso o lo que sea, en donde podamos tener a un experto, una persona que puede decirnos cosas que nosotros todavía no hemos experimentado y tenemos miedo a preguntar y no preguntamos. Y realmente a quien se le está haciendo daño es a la persona, la que no pregunta, porque se queda con la duda. Tenemos que entender de que el miedo puede retrasar el logro de las cosas, pero no es imposible superar. Una de las cosas que nos ayuda a superarlo es escuchar, es atender, es estar dispuesto a ver la vida desde otro ángulo y siempre, obviamente, a través de personas o a través de instituciones o a través de medios que nos faciliten comprender más allá. No que nos pongan las cosas enfrente, sino que nos permitan a través de nuestro mismo razonamiento y a través de nuestra misma deducción alcanzar justamente ese pensamiento, ese deseo, esa lógica de lo que debemos comprender sobre esta realidad que estamos construyendo a través de nuestro propósito. Entonces, aquí llegamos a un punto fundamental de esta conversación que yo tengo con ustedes, que es el Ikigai. El Ikigai es una palabra de origen japonés y tiene que ver principalmente con el propósito. Entonces, ¿qué hacen los japoneses para poder saber cómo lograr el propósito y cómo armarlo? En este caso tenemos que el Ikigai dice que la pasión, que es el Ikigai, se logra a través de la unión de varios elementos, de cuatro fundamentales. Principalmente lo que amamos. Si sabemos, si logramos identificar qué amamos hacer, o sea, amamos ese ambiente, amamos lo que hacemos, amamos el producto de nuestro trabajo, bueno, perfecto, ya tenemos algo adelantado. Luego, ¿en qué somos buenos? Si podemos identificar en qué somos buenos y encima lo amamos, ya estamos bastante bien. Luego, por aquello que nos pueden pagar.
Entonces, lo amamos, somos buenos en eso que hacemos y además nos pagan, genial, estamos súper bien. Pero luego, si todo esto puede ayudar a que el mundo sea mejor, porque estamos dándole respuesta a una necesidad del mundo, no somos del todo egoístas, mucho, mucho más importante, mucho más necesario. Y digamos que fíjese que entre todos estos elementos se conjuga lo que amamos con lo que somos buenos, nos permite identificar la pasión, aquello que nos apasiona. Para lo que somos buenos y para lo que nos pagan, nos permite decir o identificar cuál es la profesión a la que tenemos que orientarnos. Luego, lo que amamos y lo que podemos ayudar o dar para que el mundo sea mejor se convierte en nuestra misión. Y si luego eso que ayudamos al mundo también nos pagan por eso, bueno, encontramos nuestra vocación. Sin embargo, aun cuando esto se ve magnífico y se enseña tal cual como se lo estoy mostrando, el Ikigai yo creo que no está del todo completo si no está rodeado de algo que es fundamental. De nada sirve tener todos estos elementos e identificarlos para poder ubicar nuestro propósito si no tenemos claro una visión hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos en ese futuro que vamos construyendo día a día. Si nosotros no tenemos claro esa visión, por mucho que hagamos lo que amamos, por mucho que seamos buenos en lo que hacemos, porque nos paguen por ello y porque de alguna manera estemos contribuyendo al mundo, al final no estaremos haciendo realmente una labor de impacto, porque no hemos alcanzado un punto significativo. Sí, nos podemos levantar todos los días, por ejemplo, a alimentar a los gatos y nos amamos a los gatos, somos buenos alimentándolos, me pagan para alimentar a los gatos y estoy ayudando a que el mundo sea mejor, puesto que los gatos al estar alimentaditos y cuidaditos no andan por allí molestando a la gente y todo está bien, perfecto. Ajá, pero ¿para qué haces eso? ¿Qué vas a lograr luego de todo esto? Tienes que tener una visión clara y en la vida hay que tener una visión. Hay que tener un sueño. Yo siempre, siempre, siempre he interpretado a esa visión como un sueño, mi sueño, pero no ese sueño romántico y fantástico, ¿no? Un sueño posible, un sueño que se pueda palpar, que se pueda sentir, que se pueda demostrar. Tenemos que tener claro ese sueño y tenemos que llegar a él a través justamente de los recursos, de los instrumentos que tengamos para poder alcanzar ese sueño. Entonces, recordemos esta palabra, la palabra Ikigai. El Ikigai es ese punto en donde convergen estos cuatro elementos y nos permiten definir nuestro propósito. Pero este propósito, sin una visión, no tiene sentido. Tenemos que unirlo a esa visión. Y una vez que tenemos completado esta visualización de nuestro propósito y nuestro sueño, con toda certeza lograremos lo que nos hemos propuesto en la vida. Ahora bien, hay un término que nos permite comprobar por qué es importante no solo hablar del propósito, sino también hablar de algo que se llama coestima. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esto de la coestima? Yo he escuchado hablar de la autoestima, he escuchado hablar de la estima, pero ¿qué es la coestima? Bueno, hace más o un poco más de 20 años, yo hice un planteamiento ante la Sociedad Interamericana de Psicología, en un congreso. Ya yo venía trabajando en esa terminología y desarrollé un artículo, lo publiqué y fue a dar a un congreso. Y se trata justamente sobre la autoestima. El asunto es que la vida y el propósito, particularmente, se pueden orientar a a un punto de equilibrio. Perdón, fíjese, la coestima es aquella acción, ya sea individual o grupal, que persigue mantener motivado a la persona, ya sea el individuo o el grupo, a través del alcance planificado y consecuencia del propósito personal y del propósito superior, del cual hablaremos más adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a entender este concepto? La coestima es cuando cada uno de ustedes, en particular, tiene sueños, tiene metas, tiene, tiene expectativas y las presenta a la sociedad, las presenta a un grupo, las presenta al mundo.
y tiene la oportunidad de lograr una nivelación o digamos que un engranaje con el resto. Veámoslo desde este punto de vista. Es cuando confluyen tanto el propósito, la expectativa y el motivo en un solo conjunto. Y cuando estos tres elementos se mantienen unidos, nosotros particularmente nos vamos a mantener motivados. Vamos a tener un propósito, sabemos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, para quién lo queremos hacer y qué va a ocurrir cuando lo hagamos. Tenemos una visión clara, tenemos una misión clara, tenemos eso que nos une, que es el propósito. Tenemos una expectativa, qué es lo que vamos a lograr con este sueño, qué es lo que vamos a lograr con esta actividad a la que nos vamos a dedicar. Y eso nos ha dado un motivo, o muchos. Y esos motivos son los que van a impulsar todo este engranaje para que nos mantengamos siempre interesados. Y esto es lo que hace un mentor, esto es lo que hace un coach, esto es lo que hace una persona que nos acompaña en el proceso de desarrollar, entender, comprender y de fortalecer nuestro propósito. Mantiene el propósito presente, aquí es donde te estás enfocando, mantiene el punto de la expectativa, eso es lo que quieres lograr y nos explica o nos alimenta el motivo por el cual queremos lograrlo. Y si podemos entender que estos tres elementos son dinámicos y están como un átomo en constante movimiento, generando energía, esa es la energía que nos va a permitir a nosotros terminar una maestría, seguir un doctorado, publicar un libro, casarnos, construir edificios, hacer un emprendimiento, porque justamente eso es el motor, la energía que necesitamos para poderlo lograr. Esto es una representación entendida para el concepto del propósito, no está fiel efectivamente al planteamiento, pero obviamente la adaptación es correcta. Lo que habla es que el individuo, una vez ya que entiende y ya conoce hacia dónde se dirige, cuáles son su visión o visiones, porque nosotros podemos tener varios puntos. Quiero llegar primero a este punto, después quiero llegar a este otro punto y después quiero seguir hasta este otro. O sea, no tiene que tener un solo sueño o una sola visión. Esto puede nivelarse con el entorno, ya sea familiar, laboral, económico, espiritual o lo que sea, y lograr juntos alcanzar el sueño o los sueños que tienen previsto, a través justamente de ese aspecto colaborativo que debe existir y que uno justamente logra identificar a través de la ayuda de alguien que nos acompaña en ese proceso. De hecho, esto nos lleva directamente a lo que vendría siendo el concepto del propósito superior. Fíjense, cuando hablamos del propósito superior, ¿por qué es que no podemos quedarnos simplemente con el propósito personal, individual, único, nuestro y de más nadie? ¿No? Tenemos que ampliarnos. Nosotros somos entes sociales, nosotros vivimos generando un impacto en el ambiente donde nos desenvolvemos. Nosotros estamos afectando constantemente de manera directa o indirecta, positiva e incluso no, a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y por eso, una vez que ya podemos identificar este Ikigai, que ya tenemos claro nuestro propósito en la vida, no podemos simplemente ser egoístas y pensar, bueno, es que yo voy a lograr esto para mí y solo para mí y me va a beneficiar a mí, puesto que sería definitivamente algo un poco lógico ante una sociedad que está constantemente evolucionando y que está constantemente impactando al resto. Entonces tenemos este concepto de lo que es el propósito superior. Y el propósito superior, fíjense como lo dice en la lámina, es el núcleo y la base de todo lo que se hace y se deja de hacer. Nos lleva a trascender, a ver las cosas más allá del simple hecho de nuestra existencia. Es como cuando decimos, yo no quiero pasar desapercibido por la vida. Hay una película muy bonita que se llama Bajo la misma estrella. Y una de las preocupaciones que tenía uno de los personajes era no ser recordado, que al desaparecer su trabajo, su existencia ya no tuviera sentido. El propósito superior lleva a las personas a pensar en ese nivel de exigencia. ¿Qué voy a dejar en este mundo para que la gente me recuerde? Entonces nos habla de la trascendencia, de ofrecer a la sociedad, al medio ambiente, algo que permita que sea mejor, que es como el legado que tenemos que ofrecerle a lo que dejamos atrás. Nuestro propósito superior es como poder no solamente lograr nuestros sueños de tener éxito en lo que nos hemos propuesto de forma individual, sino también permitir que otros lo hagan
de alguna forma dejando el mundo mejor de como lo encontramos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Finalmente, debemos plantearlo para dejarlo sencillo, cómo creamos este propósito superior. Bueno, principalmente debemos analizar, como ya lo he dicho, el impacto de lo que hacemos, cuáles son nuestras mayores fortalezas, qué valor le vamos a entregar a otras personas, a la sociedad, al medio ambiente, y establecer una ruta, como lo hemos visto desde el principio, que nos permitan generar un impacto positivo en todo, en la gente, en la sociedad, en el medio ambiente, en todo lo que nos rodea. Realmente crear algo que, por lo que valga la pena que nos recuerda. Eso es una forma sencilla, pero no fácil, de crear el propósito superior. Y bueno, hay que estar atento a esta palabra griega que se llama metanoia. La metanoia está muy asociada a lo que es este propósito superior. Y es porque viene del griego meta, que significa más allá, y noia, que significa en la mente. Que debemos entenderlo como el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con un ambiente, con un escenario, con una universidad, con un curso, con un asesor, un consultor o un acompañante que nos hace pensar de manera diferente, que nos hace ver las cosas de manera distinta, que nos transforma, que nos saca de esas gringolas, que nos impide ver hacia los lados y nos permite, o sea, nos abre al mundo, a una visión holística de 360 grados. Estamos experimentando la metanoia. Y sí, deberíamos orientarnos todos a trabajar, a luchar, a fortalecer esta visión, este concepto, que es fundamental para poder alcanzar lo que queremos. Hay una frase de un escritor futurólogo que se llama Joel Barker. Él dice, lo que no se puede lograr con un paradigma, se puede lograr con otro paradigma. Pero lo que ocurre es que a veces nos casamos con un paradigma y como no entramos en contacto con otros paradigmas, entonces pensamos que lo que tenemos enfrente es imposible. Y es por esto que es fundamental el acompañamiento. Y es por esto que es fundamental tener gente que nos oriente, gente cercana a nosotros, gente distinta a nosotros, gente conocida, gente desconocida. Tenemos que darnos la oportunidad de escuchar, y esto lo tengo muy claro. Lo que pasa es que creo que me adelanté mucho y de todas maneras se los tengo aquí listadito. Fíjense, mire, hace algún tiempo atrás, y esto no lo hago por publicidad, esto lo hago simplemente para que sepan que esto ha sido estudiado, trabajado, viene de la experiencia, justamente viene de un proceso de investigación, viene de un proceso eh, científico que demuestra que lo que le estoy diciendo no es simplemente por decirlo, es algo serio. Hay un libro que escribí que se llama La teoría del saltamontes, en el cual yo explico paso a paso cómo saltar con éxito a un mejor escenario. Pero de él podemos extraer, y de una forma de resumir esto, varias cosas. Por ejemplo, tenemos que leer cosas que nos aporten. Sí, tenemos que recuperar el hábito de leer. No estamos leyendo, no estamos dejando llevar por las redes sociales, solamente vemos TikTok y no estamos leyendo, hay que leer. Tenemos que viajar a destinos desconocidos. Tenemos que salir de lo que nos rodea para mirar el mundo desde otro punto de vista. Tenemos que hablar con personas de otras culturas, personas que conocen otros paradigmas, personas que conocen otra forma de ver la vida. Y a través del análisis, a través de la deducción, llegar a nuestra propia visión de lo que deben ser las cosas. Tenemos que escuchar a personas con ideas distintas. No tenemos que señalarlas ni perseguirlas. No, hay que escucharlas porque a veces una idea distinta puede ayudarnos a fortalecer una idea que tenemos nosotros, o nos puede llegar a generar una tercera idea que no se nos había ocurrido a ninguno de los dos. Tenemos que participar en actividades retadoras. Justamente eso es lo que nos va a permitir establecer nuestro propósito con mayor claridad. Porque si el reto nos apasiona, si nos gusta, si somos capaces de transformar el mundo a través de ese reto, genial, estamos en el camino correcto. Tenemos que practicar habilidades distintas a las que poseemos. Es que si hacemos siempre lo mismo, como decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, siempre obtendremos los mismos resultados. Entonces tenemos que hacer cosas distintas. Tenemos que exigir ir más allá de nuestra zona de confort. Mire, todo el mundo habla de la zona de confort, pero hay otras zonas. Está la zona de confort, está la zona de aprendizaje y está una zona que se llama la zona mágica. En la zona mágica cualquier cosa puede ocurrir, pero cualquier cosa que nos ayude a crecer,
cualquier cosa que nos ayude a mirar la vida de manera distinta. Todo el mundo le habla de la zona de confort, todo el mundo nos dice salte de la zona de confort, evita la zona de confort, pero nadie nos dice entra a la zona mágica, entra a la zona de aprendizaje. Allí es donde tenemos que estar. Hay que aceptar ser guiados y orientados. Esto, por favor, vamos a tenerlo en mente. Hay personas que se han dedicado su vida entera y que han tenido éxito y que nos pueden ayudar a nosotros a acortar el paso. No nos están dando, ¿cómo les digo yo?, atajos, ni nos están haciendo la vida fácil. No, nos están ayudando a aprender de sus errores y nos están ayudando a aprender de sus éxitos. Hay que escuchar, hay que permitir ser orientados por personas con capacidades. Hay que intentar lo que nos proponen para crecer. Estudia, prepárate, viaja, conoce otras personas. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Eso nos va a ayudar a alimentar nuestro propósito y alcanzar lo que queremos. Y definitivamente hay que valorar la experiencia de otros. Hay una frase que decía mi abuelita, nadie aprende en cabeza ajena. Yo digo que si alguien no quiere aprender, no va a aprender en ningún lado, ni en cabeza ajena ni en su propia cabeza. Pero cuando una persona quiere aprender, aprende en su cabeza y en la cabeza de otro y aprende de la experiencia de cualquiera, porque justamente tiene la intención de aprender. Tenemos que aprender a valorar la experiencia de otro. Tenemos que darle sentido e importancia al acompañamiento. La gente que sabe está allí para ayudarnos. Y si quiere ayudarnos, por favor, vamos a darle la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que a mí ha sido para mí un placer. Me pasé unos 2 minutitos de lo que tenía previsto para la conversación. Trabajos relacionados con el emprendimiento, con el desarrollo, con el propósito, se encuentran en páginas especializadas. Y bueno, estoy completamente a la orden para responder sus preguntas en el caso tal de que las tengan. Qué bonita sesión, querido Félix, has compartido sobre el propósito. Muchas Qué gracias. importante es el propósito, el Ikigai, la coestima, cómo impacta todo lo que has compartido en nuestras instituciones educativas, a todos los agentes, en todos los agentes que forman parte del ámbito educativo, es perfectamente extrapolable y aplicable. Y si me lo permites, voy a formular yo una pregunta en nombre de las personas que nos están siguiendo en esta sesión en directo. Y ahí va, querido Félix, ¿cómo lograr tener una razón de vivir después de experimentar pérdidas importantes que nos llevan a pensar que nada tiene sentido? Pérdidas que pueden ser pérdidas vitales, podemos estar hablando también de ese sentimiento de que no logramos acometer, por ejemplo, en el ámbito educativo, esos retos académicos que tenemos, sensaciones pues, de aislamiento que también se pueden producir en el aula, es decir, ese sentimiento de pérdida que engloba tantísimas situaciones. ¿Cómo podemos reconectar ahí con nuestro propósito, con la razón de ser de nuestra existencia y no tener ese sentimiento de que nada vale la pena? Menuda pregunta, Sí, sí. que engloba tantas otras, querido Felipe, menudo reto te lanzo. Y bueno, con mucha humildad, con mucha humildad. Hay una película que se llama Grease, Vaselina, es muy conocida, y hay una canción que cantaba Olivia Newton-John, que ella comienza, se llama totalmente Devota a ti, ¿no? Y ella comienza la canción diciendo, yo sé que no soy la primera persona que ha llorado, yo sé que mi corazón no es el primero que se ha roto, ¿no? Y yo creo que esas pequeñas 2 frases con la que comienza la canción, obviamente en inglés, esto se puede responder esa pregunta. Cuando nosotros nos conseguimos frente a una pérdida, cuando nosotros nos encontramos frente a la ausencia de cosas que consideramos que eran nuestras y ya no las tenemos, han desaparecido, digamos que las cosas no son lo que nosotros esperábamos, el destino parece, o el escenario parece que ha sido, no sé, un escenario de posguerra y pareciera como que no hay esto, salida. Uno tiene que mirar hacia atrás y decir, yo no soy el primero, yo no soy el primero que me enfrento a esto y no seré el último. Hay personas que se han enfrentado a situaciones incluso peores. En el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de significado, él narra la vida de cómo era la situación dentro de Auschwitz, en la Alemania nazi, en pleno campos de concentración, y había gente que se suicidaba, hay gente que sufría mucho, y él decía, no, al contrario, hay que trascender, hay que mirar hacia el futuro y hay que
pensar en las cosas que yo no he logrado todavía y que quiero lograr, independientemente de que esta situación en que estoy en este momento no pareciera tener salida. Y yo creo que ahí es donde está la esencia de lo que está preguntando. Todo en la vida se puede superar. Hay una frase que también dicen que Dios nos pone la enfermedad, pero también nos pone la cura. Dios nunca nos exige, por así decirlo, a las personas que son creyentes, Dios nunca nos va a exigir algo que no seamos capaces de lograr. Pero para los que no son creyentes, podemos verlo desde este punto de vida. La vida de vista, la vida nos va a siempre a retar, nunca nos va a poner las cosas fáciles, pero justamente para que nosotros podamos conocer nuestros límites y podamos superarlos, porque los límites están para ser superados. Entonces, ¿cómo podemos reconectarnos? Tenemos que mirar al futuro. Justamente para eso es la visión. Tenemos que mantener ese foco puesto allí, decir, allí es donde quiero lograr. Y sea lo que sea que me está trazando, no importa. Esto es pasajero. Tengo que superarlo. Si otros han podido, ¿por qué no yo? Y yo estoy completamente seguro que cualquier persona que realmente se plantee algo en la vida lo puede lograr. Y aquí nuevamente está lo del acompañamiento. No necesariamente podemos hacerlo solo. Tenemos que buscar a esa gente que lo ha logrado, o que de alguna manera su experiencia nos puede ayudar a lograrlo. Hay personas que son profesionales, que están dedicados a eso. Vamos a acercarnos a ellos. Y si no las conocemos, busquemos personas que nos puedan ayudar a conocerlas. Pero nunca, nunca podemos darnos por vencidos. Si nos damos por vencidos, de alguna forma u otra, lo que le estamos diciendo al mundo es mm, que somos nosotros y no la vida la que ha, no sé, tirado la toalla, como dicen en el box. La vida simplemente nos pone retos. Nosotros tenemos que ser capaces de sortearlos y todos somos capaces de hacerlo. No hay nada que sea imposible. Todo se puede lograr. Lo único que necesitamos es la fuerza y la voluntad para hacerlo. No sé si respondo a la pregunta, pero Sí, yo me he conseguido en situaciones difíciles y siempre me digo eso mismo. Todo se puede superar. qué importante es la palabra acompañamiento, de nuevo ponerla en valor y siguiendo el libro que recomiendas, que además recomiendo también a todas las personas que sigan la sesión en directo, El sentido de la vida, nos dice también el autor que nos pueden privar de prácticamente todo excepto de una cosa, de uno mismo. Y en Ideal. ese sentido, qué importante es la figura también del acompañamiento. Bueno, pues hasta